tenemos que hablar de lo que pasa con, y aquí nos detenemos especialmente porque este es un tema del que Nico ha hablado, del que Lucía Salinas ha hablado en reiteradas ocasiones, el listado de los vacunados VIP, el listado final, ¿cuántos fueron los que se vacunaron y no les correspondían? Lucía publicó recientemente, en las últimas horas, una nota en el diario Clarín con información sobre el Posadas. Lucía, ¿qué pasó? Caro, viste que el ritmo de noticias, de novedades en nuestro país hace que todo resulte viejo ya. Como si ya nos olvidamos que era el vacunatorio VIP. Esto ocurrió en febrero de este año. Ese listado que había circulado y en realidad lo que derivó en una causa que investiga un presunto circuito irregular que se montó desde el Ministerio de Salud y que le valió a Ginés González García la renuncia a su cargo para vacunar personas que aún no estaban incluidas en los listados prioritarios, en esos requisitos que había estipulado el propio gobierno. Esto ocurrió y esta ventana es importante tenerla en cuenta, entre el 29 de diciembre y mediados de febrero. ¿Por qué? Porque eran las primeras cargas de vacunas que nuestro país estaba recibiendo, con toda la expectativa que eso generaba y con la promesa que nunca cumplió un gobierno y que era para esa fecha una vacunación total de 10 millones de personas. Pero inició una investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal general, Sergio Rodríguez. ¿Por qué? Porque cuando consideran que puede haber algún delito que dañe, que perjudique al Estado, la PIA tiene competencia por excelencia. Y el fiscal Sergio Rodríguez inició un trabajo muy minucioso que hoy derivó en un informe que fue enviado a Comodoro Pi. Porque en Comodoro Pi está abierto el expediente por el vacunatorio VIP. ¿Qué dice ese informe? Y se ocupó de detallar qué ocurrió en el Hospital Posadas. ¿Por qué el Hospital Posadas? Porque parte de esas vacunas que se consideran que se desviaron, que se aplicaron a personas que todavía no debían ser inoculadas, partían del hospital al ministerio y algunas personas fueron vacunadas en el Ministerio de Salud. Esto es algo que confirmó también la PIA en este informe, pero buscó desentrañar un poco los números del Hospital Posadas. Y en esto nos vamos a centrar un poco. La PIA dijo que del universo de personas que se vacunaron en el Hospital Posadas hubieron al menos 15 vacunas, ahí lo tenés en pantalla, que fueron enviados al Ministerio de Salud. Esas vacunas se aplicaron en un despacho del Ministerio de Salud, cuando en ningún momento el gobierno dijo que el Ministerio de Salud era un lugar que podía oficiar de vacunatorio. Pero después preguntó al Hospital Posadas cuánto es el personal, la nómina general de personas que trabajan, que son considerados personal de salud, porque esta sí era claramente una prioridad. El primer número tiene que ver con este que vamos a ver a continuación y que son las vacunas que se trasladaban desde el Hospital Posadas hacia el Ministerio de Salud, pero aquellas que tienen que ver con las que se aplicaron. El Hospital Posadas dijo que allí se inocularon 3.789 personas en total. Al limpiar un poco ese número, la PIA se dio cuenta que había números que no cerraban, que no estaban claros. ¿Por qué? Porque dijo que de ese universo de personas, no todos eran personal de salud, pero estaban cargadas en el sistema oficial como personal de salud. ¿Y la diferencia, Lu, entre lo que debía ser la lista del personal de salud y el número total de personas da esto? ¿Da casi 400 personas vacunadas de manera irregular? Porque la PIA lo que señala es que hay 385 personas que figuraban como personal de salud, pero que no cumplen con dos requisitos. Primero, no prestan ningún tipo de servicio en el Hospital Posadas. Y segundo, ni siquiera están incluidas en el registro oficial de personal de salud. Claro. Es decir, que hay 385 personas que fueron inoculadas en el Hospital Posadas como personal de salud, pero que bajo ningún aspecto cumplían con los requisitos con los que se documentaron. Y vos recordarás una persona que no es personal de salud y que se vacunó en el Hospital Posadas. Y que no Posadas. se arrepintió nada, según dijo. Que no se arrepintió. Que se arrepintió de no sacarse la foto. Claro, claro. Estamos hablando nada más ni nada menos que del Procurador del Tesoro, del jefe de todos los abogados del Estado, que es el señor Carlos Zanini. 385 personas en el Hospital Posadas
fueron vacunadas como personal de salud sin serlo, sin siquiera prestar algún tipo de servicio en el hospital y sin siquiera estar incluidas dentro del registro oficial de personal de salud. O sea, una truchada monumental, ¿no? Dicho así en términos, perdón, Lu, vos estás hablando en todos los lenguajes, todo el lenguaje técnico y todas las precisiones, pero esto, y realmente uno se ríe, pero no causa nada de gracia en el contexto en el que esto se da, en una situación muy difícil para la Argentina, con muchísima gente esperando hoy completar su esquema de vacunación y muchísima gente necesitando realmente una vacuna, entre ellos profesionales de la salud, ¿no? Sí, además, Caro, recordemos que esto es solo una parte de todo lo que ya se viene investigando en torno a las vacunas, porque las vacunas que después fue adquiriendo el gobierno también quedaron bajo la lupa. Lo hemos charlado acá en muchas ocasiones, los contratos con AstraZeneca, el contrato que no se firmó con Pfizer y ya hay un expediente judicial también abierto. Y ahora la Justicia Federal que investiga todas las comunicaciones entre los funcionarios del gobierno y estos dos laboratorios. Por un lado, para saber por qué, por ejemplo, AstraZeneca no cumplió con todo el lote de entregas que debería haber cumplido y por qué con Pfizer no se llegó a ningún acuerdo cuando había ofrecido 13 millones de vacunas. Pero el número que sí es, y lo puso sobre la mesa hoy la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, es que 385 personas fueron registradas como personal de salud sin serlo y fueron inoculadas así. A ver, lo absurdo, lo increíble, pero también lo indignante que es una situación de estas características. Lo quiero sumar a Nelson Castro porque hablamos de las medidas restrictivas, hablamos de la situación de argentinos que no pueden volver del exterior. ¿Y qué se hizo desde la gestión? Porque esto también tiene que implicar una rendición de cuentas por parte de quienes están gestionando la campaña, ¿no? ¿Qué tal? Bella tarde, Carolina, para Lucía y para Sergio. Bueno, es muy importante todo este dato que está marcando Lucía, que confirma que efectivamente el vacunatorio VIP fue un vacunatorio VIP, que esto no fue un accidente, que no fue un error, sino que fue algo absolutamente planificado. Pero lo que ya vemos es que nada se hizo desde el gobierno y nada se hará. Por eso va a ser muy importante lo de la justicia, ¿no? El gobierno defiende a rajatablas estas vacunas, la de Zanini, hay que recordar la de la mujer también, ¿no es cierto? Sí, claro. Que se vacunó, que no, tampoco era ningún... Lo defiende como personal estratégico y es interesante marcarlo que si hubiera sido como tal, digamos, Zanini se pudo haber vacunado como personal estratégico, es decir, como se vacunó la vicepresidenta, ¿no es cierto? Hubieran considerado decir, yo me vacuno como tal, ¿no? Aquí hay una adulteración clara de un documento público y eso es un elemento gravísimo, pero que, repito, muestra que esto fue adecuadamente planificado. Por lo tanto, la única posibilidad que queda ahora es que la justicia actúe en tiempo y forma y este delito sea penado, no tiene otra excusa. El gobierno va a proteger a cada uno de los recipiendarios, de los protagonistas de este delito, esto está claro, no va a haber por parte del gobierno ninguna acción, como no la hubo tampoco en otro. Y ojo, porque estuviste muy bien, Carolina, cuando dijiste, bueno, el tiempo, y lo decía también Lucía, nos hace, ante una cosa viene la otra, además es como la Argentina, y este proceso de pandemia y vacunación es una caja de Pandora lamentable todos los días, parece que queda lejos. Esto que ha ocurrido aquí en el Posadas es, digamos, la punta del iceberg de algo mejor investigado. Esto se ha extendido a lo largo de todas las provincias durante muchos meses. Sí, Caro, déjame agregarte un dato al respecto. El informe de la PIA también sostiene que no es del todo claro el sistema de distribución de las vacunas, porque sostiene que hay como planteos generales, y pone el ejemplo de la provincia de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud, por orden de la PIA, tiene que investigar el presunto desvío de un lote de vacunas al Hospital del Calafate. Y ahí ponen ese ejemplo, porque dicen, bueno, el Ministerio de Salud dice que mandaron 13.000 vacunas a Santa Cruz, pero no especifica a qué lugares de Santa Cruz. No se sabe cuántas de esas 13.000 vacunas, por ejemplo, fueron al Calafate y si la población del Calafate debía recibir esa cantidad proporcionalmente de vacunas. Entonces, esto un poco ligado a lo que decía Nelson también recién, es otro punto, que es el criterio de distribución de las vacunas. Es clave lo que vos decís, y lo quiero sumar a Sergio Berenstein, porque esto tiene una implicancia política, y tiene una implicancia política también en este sentido, Sergio.
en que cuando vos le pedís esfuerzos a la población o planteás medidas sumamente restrictivas que impactan en la vida de la gente, parte del capital político que vos tenés, la autoridad que tenés para que en efecto esas medidas se cumplan, tiene que ver con haber hecho las cosas bien. Que no quiere decir quizás no cometer un error válido en la gestión, sino por lo menos ser transparente y no hacer, como yo decía, no me sale decirlo de otra manera, una barrabasada de estas características, además tan opaca en un momento tan crítico para la Argentina, ¿no? Totalmente, Caro. Pensá que esto puede tener impacto electoral. El gobierno intentaba tapar con vacunas el escándalo del vacunatorio VIP, que haya mucha vacunación, que la gente esté, digamos, entusiasmada con finalmente obtener las 2 dosis, estar un poquito más tranquilos. Y esto que estábamos revelando aquí, más las nuevas cepas, más todavía dudas respecto de la velocidad de la vacunación, conspiran contra ese objetivo. Así que cuidado, porque de aquí a las elecciones seguramente tendremos otros capítulos de esta saga. La verdad que puede ser muy complicado para el gobierno. Bueno, y